Listo, Nosley. Buen día, bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a ir dando inicio con este nuevo encuentro de actividades académicas para el curso de semiótica. ¿Me escuchas bien? ¿Visualizas la presentación? Sí, señor. Bien. Listo, perfecto. Entonces, ya le damos, hola Neider, bienvenido a este nuevo espacio. Entonces, como bien les compartíamos en la presentación, esta va a ser una nueva serie de actividades. Neider, ¿nos escuchas bien? ¿Visualizas la presentación? Bueno, no sé si estás hablando, no te escuchamos. Bueno, entonces les cuento. Este nuevo espacio, como visualizan, voy a compartirles la otra imagen para que iniciemos y aprovechemos el espacio. Entonces, este nuevo espacio que está denominado como Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social CIPAS, es una iniciativa que tiene la universidad para poder seguir fortaleciendo las temáticas del curso, temas de interés, y ustedes sobre todo sigan adaptándose a este modelo de aprendizaje de la universidad. Este encuentro de CIPAS para el curso de semiótica está contemplado, como vieron en la presentación, de 3 sesiones más que serán los próximos sábados, iniciando hoy con el sábado 2 en 8 días, sábado 9 de mayo y el 16 de mayo. 3 sesiones que tendrán temas que le seguirán fortaleciendo el aprendizaje, el conocimiento y apropiación para ese quehacer en el ejercicio como comunicadores sociales. Esta primera sesión pues está contemplada con la semiótica EIA, la sesión 2 que está contemplado con el tema del signo al sentido, estará a cargo de la profe Marta, y la sesión 3 que son herramientas para el análisis crítico en la semiótica, que estará a cargo del profe Yesid. Estas sesiones pues están contempladas para una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, con conexión vía Teams. Y pues por supuesto, de acuerdo a las actividades que ustedes van a desarrollar y que nosotros les vamos a proponer, pues tendrán un incentivo. Ese incentivo pues también corresponde a puntos de la evidencia de su adquisición del aprendizaje y de los resultados que ustedes obtengan. ¿Para qué? Para que les sigan sumando a aumentar ese promedio académico en sus cursos o en sus actividades. En sus cursos, no, en sus actividades del curso de semiótica. Entonces, ahora sí, entonces vamos a dar continuidad a este ejercicio, que en esta primera actividad de las comunidades de interacción y participación académica social CIPAS para el curso semiótica, que hace parte del programa de comunicación social, les presentamos entonces la sesión 1, que es la semiótica EIA. Hoy, 2 de mayo del 2026, iniciamos y estaremos finalizando más o menos a las 11:30 con conexión vía Teams. Les recuerdo, mi nombre es Miguel Ramírez y estoy a cargo de esta primera sesión. Entonces ahora les voy a compartir la presentación. Vamos a hacer como una adaptación a este proceso. Ay, ¿qué pasó? Perdón un momento. Ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la portada de la presentación? Sí, profe. Listo, Nasley. Bueno, de pronto escuchan mucho ruido en mi entorno. Se escucha perfecto. Ah, bueno, listo. Sé como estoy en la universidad y estamos también en una actividad acá en centro, entonces esperamos que no nos interrumpan mucho. Bueno, entonces nuevamente, estas cipas de semiótica, vamos a tener esta breve agenda. Es muy puntual porque vamos a hacer una parte teórica y otra parte práctica.
para que podamos evidenciar esos resultados. Entonces, en primer momento vamos a hacer un contexto de qué son las CIPAs, algo para que ustedes también tengan claridad de qué trata y que no es como una actividad que se nos ocurrió a los profes de la red de competencias, perdón, de la red de tutores de semiótica, sino que es una iniciativa que tiene la universidad. Ahondaremos entonces en la temática de semiótica e IA, hacemos la actividad práctica, concluimos y cerramos nuestro encuentro. Tengamos presente entonces que en la última web conferencia que tuvimos, entonces establecimos las fechas de estas comunidades de interacción y participación social para el curso de semiótica, que hoy iniciamos con la primera sesión de semiótica de IA. Tendremos la sesión 2 del signo al sentido y la sesión 3 herramientas para el análisis crítico en la semiótica. Esto para que tanto ustedes como los que puedan ver la grabación se puedan agendar y participar de estos encuentros. Ahora, ahora sí vamos a hablar un poquito de qué son las CIPAs. Como bien pueden visualizar en la diapositiva y que van a estar viendo allí en las fotografías de los diferentes, de algunos de los centros de la universidad en el país, que como indica la VIASI, la Vicerrectoría Académica y de Investigación, son escenarios de aprendizaje alternos conformados entre estudiantes y orientado por docentes, o puede estar entre estudiantes y estudiantes para resolver tal vez inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el desarrollo de los cursos y programas académicos, así como el crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y pertenencia institucional. Estas IPAs pues pueden ser de manera virtual, como estamos en este momento, o presencial, donde nos reunimos un grupo de estudiantes o docentes para trabajar tal vez una salida de campo, tal vez desarrollar en un aula de sistemas o en un aula normal o en un auditorio con un invitado, con elementos para desarrollar una serie de actividades que nos permitan el fortalecimiento de una temática. También que fortalece los hábitos de estudio desde la autorregulación. Si bien la universidad fomenta el trabajo autónomo, pues también significa esa autorregulación de lo que nosotros vamos a hacer y desarrollar en relación a dedicar un tiempo a investigar, a tomar una fotografía en el caso de nosotros como comunicadores, el realizar una entrevista, el realizar un diario de campo porque queremos ver cómo funcionan los medios de comunicación en nuestro territorio, ¿cierto? Pero depende de la disposición, del aprendizaje que queramos adquirir, de ese tiempo que le vamos a dedicar para poder aprender de manera personal. También está otro elemento que es el desarrollo de habilidades en manejo de las TIC, en las tecnologías de información y la comunicación. ¿Esto por qué? Porque estamos en esta modalidad de aprendizaje y porque de alguna manera empezamos a reconocer esas otras herramientas que nos permitan o nos sumen al proceso de aprendizaje. El manejo de herramientas online, el manejo de herramientas digitales como redes sociales, o tal vez herramientas que nos permitan desde lo presencial, que si hacemos una cartelera, entonces cómo lo digitalizamos para que pueda guardarse como memoria o en estos repositorios en línea, como tal vez YouTube, TikTok, que nos permita como conservar esas grabaciones, ¿cierto? También dice que establecer vínculos afectivos y de motivación solidaria al crecimiento personal y colectivo, porque ustedes saben y como han podido ver, ustedes conforman un grupo de estudiantes, un grupo de compañeros que pueden estar en la misma ciudad o hacen parte de su mismo centro de matrícula, están en el mismo municipio o que definitivamente están en todo el país o incluso se van a encontrar con compañeros que están en el exterior, en cualquier parte del mundo. Entonces a veces las conexiones son asincrónicas que les permite conectarse en este momento en tiempo real como le estamos, perdón, sincrónicas como lo estamos realizando nosotros o asincrónicas que dependiendo de la hora pues dejo mi aporte porque mi compañero Neider y Nosley lo van a ver más tarde, ¿cierto? O después vamos a ver el contenido de otra persona en un determinado tiempo y espacio. Pero lo que se hace allí es que
estos espacios nos permitamos reconocernos, porque en algún momento, no sé, vamos a trabajar algo presencial en el centro de matrícula y eso nos permite como, vamos los tres y nos graduamos los tres. Iniciamos y terminamos. Entonces eso hace parte como un ejercicio de motivación, de que unimos nuestros ideales y nuestros sueños para obtener ese título profesional. Y como en otros escenarios o en otras instituciones de educación superior que tienen escenarios de presencialidad, ustedes saben que esos círculos sociales nos permiten como generar otros vínculos para que crezcamos juntos, desarrollemos actividades, estudiemos juntos, nos evaluemos juntos, ¿cierto? Y esto nos permita pues llegar a esa meta final. También dice que la pertinencia UNAD y la participación en vida académica y universitaria. Es esto, prácticamente las IPAS lo que hace es reconocernos en este escenario académico, reconozcamos más de la universidad a nivel país y sobre todo que nos permita participar en otros escenarios. Si bien esta modalidad es virtual y a distancia, pues ustedes también tengan ese conocimiento que hay otros escenarios presenciales, como pueden ver allí en las fotos, que les permite que adquirir otras habilidades, otros saberes, otras destrezas, reconocer al otro, escuchar lo que el otro sabe y por eso junto a los docentes y en los diferentes centros se desarrollan otras actividades académicas como salidas de campo, investigaciones, semilleros, grupos de investigación, que en el caso de nosotros como comunicadores, pues se fortalece, ¿cierto? Y si es de vida universitaria, pues participación en actividades de bienestar, salidas de campo, caminatas, talleres lúdicos, actividades deportivas, un cineforo, tertulias, bueno, infinidad de cosas que hace la universidad y que semana a semana, mensualmente, y cada uno de los diferentes centros en el país preparan para que el estudiante no solo se quede con lo que tiene en el campus, sino que también vea que hay otra serie de actividades para que seamos como esos eh, profesionales integrales, éticos, que seremos capaces de hacer cualquier actividad. En el caso de comunicación, pues hay una serie de actividades que desde el programa de comunicación social se desarrollan para que los estudiantes se puedan reunir con los docentes, con otros especialistas, con otros comunicadores que nos van a nutrir nuestro proceso formativo. Cerramos entonces esta diapositiva con lo que dice el párrafo inferior, que estos grupos de estudio se organizan en cursos de primera, segunda y tercera matrícula, pero que también pueden continuar en los demás cursos o periodos académicos de sus planes de estudio, según esos vínculos que se hayan creado los estudiantes en periodos académicos anteriores. ¿Y por qué en estos primeros periodos? Porque es para que el estudiante vea que no está solo, como que me matriculé y voy solo en el proceso, no, sino que también puede seguir adaptándose a este modelo de aprendizaje, que hay compañeros en los cuales me puedo apoyar y que hay docentes que estarán dispuestos para acompañar este ejercicio. Entonces aquí les colocaba como unas imágenes de algunas de las IPAs que se hacen en diferentes partes del país, porque pues son muchas las actividades. Yo creo que ustedes de pronto ya lo están vivenciando o lo van a vivenciar en sus centros de matrícula. Escogí acá algunas que tenían que ver como con el programa de comunicación social, en donde a veces hacemos actividades presenciales para fortalecer eso que tal vez nos hace falta profundizar en los espacios del campus virtual. Entonces, a veces los llevamos a emisoras, a veces hacemos visitas en medios de televisivos, vamos a emisoras comunitarias, desarrollamos podcasts o hacemos salidas de campo para hacer tomas fotográficas o vamos a hacer un rodaje. Bueno, hay muchas actividades que se desarrollan y que, ¿cuál es su finalidad? Que el estudiante pueda decir, es que nosotros tenemos una idea y en el campo de comunicación tal vez nos gustaría fortalecer el aprendizaje en radiodifusión.
Entonces, ¿quién está interesado? ¿Quién? ¿Quién? No necesariamente tienen que ser estudiantes del mismo grupo en el que yo estoy, sino que en el centro de matrícula, o, profe Miguel, es que yo quisiera hacer esto, pero quiero fortalecer fotografía, ¿cómo podemos participar? Hagamos un grupito en Medellín y entonces nos reunimos así los sábados, o tal vez nos vamos un domingo por la mañana, vamos a caminar, no sé, en la ciclovía la ciclovía del domingo, entonces vamos a caminar, nos vamos con ropa deportiva y vamos a hacer fotografía móvil a través de nuestros celulares y vamos a elegir un tema. Vamos a retratar a todas las personas que tengan una camiseta de color morada. Entonces vamos a después a ver qué hacen las personas con una línea gráfica que se vistan de morado. Entonces, ¿qué van a hacer en relación a esa vida deportiva y cómo nosotros como comunicadores interpretamos esa información? Ahora bien, eso que no lo estamos metiendo con el curso de semiótica todavía, pero desde esos códigos y lenguajes que hemos venido aprendiendo, cómo interpretamos, cómo comunican y todo lo demás, ¿cierto? Entonces ahí empezamos como a desarrollar esos grupos de estudio, que es lo que nos dice estas CIPAs. Empezamos a retratar esas realidades desde el programa de comunicación. Que si es radiodifusión, entonces a través de la universidad, ¿qué convenios tiene para que podamos visitar una universidad y expresemos y empecemos a foguearnos en la radio a través de entrevistas que nos permitan hacer un programita de 30 minutos, 20 minutos con algún tema de interés que pase en mi municipio, en mi ciudad, o que sean temas relevantes que nos permitan a nosotros como comunicadores foguearnos. Listo. Eso es lo que significan los CIPAS, las CIPAS, y que ustedes pueden proponerlas en sus centros de matrícula, pueden reunirse con otros compañeros de las diferentes escuelas de su centro de matrícula, no importa el programa que estén estudiando, pero la iniciativa es aprender. Pueden decirle a su profe que, si yo sé que en mi centro de matrícula hay un profe de comunicación social, entonces me acerco a ese profe para que podamos mirar, hey, profe, ¿qué podemos hacer? Yo quiero aprender, yo quiero seguir estudiando. ¿Y qué sería eso a largo tiempo para ustedes en su formación profesional? Que ese tema se puede volver en su opción de grado, ¿cierto? Que se puede convertir en una monografía, que se puede convertir en un proyecto de investigación, en un proyecto aplicado, para que se puedan graduar y terminar su plan de estudios de manera integral, porque ya trabajaron muchos temas y que pueden implementar en sus escenarios laborales. Adicional, en qué puede terminar ellos si son muy estudiosos o académicos, es que eso se puede convertir en una investigación, que si bien el CIPAS puede trascender a un semillero de investigación o a un grupo de investigación, que eso a nivel académico les va a fortalecer para reconocimientos ante el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Y eso pues que, no, vea que nos fue tan bien en este estudio que realizamos que hicimos una exposición de la serie fotográfica que tuvimos en algún momento en la historia de nuestra formación, o que tal vez desarrollamos ejercicios de investigación y que resulta que nos llevó a publicar un libro, un artículo. Hola, profe, ¿cómo estás? A publicar un libro, un artículo, que resulta que escribimos nuestra novela, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que pueden surgir desde acá. Entonces, profe, de que nos leí puede decir, no, es que yo quiero escribir unos cuentos. Entonces, profe, oriénteme cómo escribo ese libro. Me gustaría hacer un libro de cuentos infantiles. Ya, la iniciativa es de ustedes, ¿cierto? O tal vez Neider va a decir, no, yo quiero hacer una investigación, un artículo de investigación, porque resulta que en donde vivo hay muchas actividades deportivas y quiero hacer una noticia, quiero documentarlo. ¿Cómo hago eso, profe? ¿Cómo lo empiezo a hacer tal vez una serie de videos documentales, ¿cierto? Para publicar en mi canal de YouTube, porque yo quiero ser influenciador deportivo, ser influenciador de entretenimiento, ser influenciador social, cualquier cosa. Entonces, estos grupos les permite a ustedes que nos exploten en el buen sentido de la palabra a nosotros los docentes y que si se reúnen entre estudiantes, pues ustedes puedan también hacer esas iniciativas. Esas son las CIPAS, esas son las comunidades de interacción y participación académica y social para que ustedes lo puedan disfrutar.
Eso no solo va a quedar en este curso de semiótica o tal vez están recibiendo invitaciones de otros cursos que ustedes tengan matriculados, sino que de aquí en adelante, en el curso que ustedes quieran elegir, en ese curso ustedes pueden proponer esas CIPAs para que puedan potenciar y desarrollar. Listo. Ahora sí. Venga, yo voy mirando por acá en el chat si hay algún comentario. Neider. Listo, Neider, ahí ya te leí, entonces no hay ningún problema, ahí te vamos escuchando. Ahora sí, entonces vamos a entrar a la temática que nos convoca, que es la semiótica EIA. Entonces les hicimos acá un paralelo en relación a lo que ya venimos aprendiendo, que ya estamos identificando, que en primer momento ya reconocimos que son esos conceptos teóricos, esos conceptos que integran el campo de la semiótica, que ya vimos que son signos, símbolos, pero vamos a hacer acá un breve repasito adicional de lo que significaría esa semiótica con la integración de la IA. Entonces les colocamos acá puntualmente que en primer momento la semiótica entonces es la ciencia que estudia los signos, los símbolos, códigos, que son grandes sistemas estructurales que se han creado, o como bien aprendimos, que se unen entre esos signos y códigos y que son creados por el ser humano a lo largo de la historia para poder transmitir un mensaje, para poder comunicarse o informar, ¿cierto? Pero adicionalmente que se establecen conceptos teóricos para que podamos comprender esos signos, esos símbolos, esos gestos, esas palabras, esos sonidos, esos códigos, esas señales y que desde el día a día o continuidad del contexto social en el que hacemos parte cultural, pues adquieren su significado o interpretación o que o con el simple sentir o con el simple olfato o con una visualización de algo nos está interpretando y dando un mensaje. Y asimismo, recordemos que como comunicadores, pues hay una estructura comunicativa de emisor-receptor y que hay un canal que es por el cual se va a enviar ese mensaje, ese código, ese signo para que esa otra persona al otro lado pueda interpretar lo que quiero decir y que esa otra persona que emitió el mensaje pueda recibir una retroalimentación o una respuesta, un feedback también con otros códigos que nosotros decodificaremos o recodificamos para poder dar continuidad a esa comunicación, que también examina los procesos de interpretación de los signos para validar nosotros como receptores o emisores, decodificar esos símbolos y la carga de un significado que dependiendo pues también del contexto, se puede ir reinterpretar, ¿cierto? Puede que los tres que estemos acá o los que se vayan a conectar a ver la grabación pueden estar en cualquier parte del país, ¿cierto? Y vamos a tener que una palabra puede tener infinidad de significados como lo hemos visto a lo largo del curso de semiótica en cada una de las tareas, ¿cierto? Pero que también que si un colombiano está en el exterior, en cualquier parte del mundo, tal vez esa misma palabra, ese signo o símbolo puede ser reinterpretado en ese otro nuevo contexto y que significa otra cosa y que su accionar es diferente, que es permitido o no es permitido, que tal vez ese otro código para ellos a nosotros nos nutre, ese amplio lenguaje en otras estructuras semióticas de interpretación, ¿cierto? Que también la semiótica dice que establece medios semióticos, por ejemplo, los de Peirce, que nos dice que nos permite analizar la construcción e interpretación de esos signos y significados que podemos interpretar como usuarios, que también pues hay una cantidad de lenguajes, idiomas, dialectos que también nos reinterpretan lo que nos quiere decir. Eso pues en el tema de lo que es semiótica, en lo que es el nivel teórico, en la información, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué es eso de la inteligencia artificial, IA, que es una herramienta que ha estado llegando a nosotros en los últimos años por los mismos avances de la tecnología y que ya de manera directa o indirectamente la estamos usando, que ya la estamos reconociendo, que ha sido intuitiva
y que diferentes medios tecnológicos nos está llevando a que la adaptemos fácilmente. Entonces la IA es esa tecnología, como dice la diapositiva, que integra algoritmos y modelos de sistemas computacionales para comprender y generar esos símbolos que nos permite mejorar la comunicación entre humanos y máquinas. Ya ustedes han visto que hay muchos elementos de inteligencia artificial que están en nuestro entorno, que ese primer elemento que a veces tenemos en el día a día, que no nos desprendemos, que ya hace parte de esa extensión de nuestro ser, que es el teléfono, y que ya esas diferentes aplicaciones ya vienen integrando IA y que de alguna manera nos llevan a ese aprendizaje autónomo, autorregulado, que les decía allí, que nos lleva a que intuitivamente aprendamos de del uso de esa herramienta, ¿cierto? De inteligencia artificial. Y que ya incluso en algún momento nos decían como nos decían en algún momento como, usted puede colocar en su hogar un sistema inteligente para que con solo aplaudir se prenda la luz, para que con un chasqueo de los dedos pueda subir y cerrar las cortinas, para que tal vez ustedes compren este dispositivo en Home Center, en Carulla, en, bueno, cualquier otra se me fue el término, de grandes superficies, almacenes de grandes superficies que pueden vender esas herramientas como por ejemplo la aspiradora electrónica que ustedes la encienden y se va solita por toda la casa y se va estrellando y va desarrollando como una serie de actividades de limpieza en el hogar, pero que de alguna manera son sistemas robóticos que han estado integrándose en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad. Entonces, de alguna manera, esos son elementos que ya vienen adaptados con esa inteligencia artificial. El más cercano también es nuestro teléfono, que ya le colocamos esa doble autenticación, que con un sistema de gráfico lo activamos con la huella o con reconocimiento facial, que ya vienen adaptándose. Entonces, miren que ya son elementos que ya vienen adaptándose a nosotros y que lo vamos reconociendo. ¿Qué más dice allí? Que ha logrado y avanzado constantemente el procesamiento de datos de lenguaje que serán integrados en otros sistemas como los chatbots, los asistentes virtuales o sistemas de traducción automática, que el más común y que a todos los estudiantes les ha encantado utilizar para todo, el ChatGPT. Entonces, ¿qué otros elementos podemos encontrarlos? Es que ahora si yo voy a consultar una información en la EPS o en la entidad bancaria, ya nos atiende un asistente virtual, que si yo le digo hola, ya automáticamente me responde que de acuerdo a lo que yo vaya a consultar, ya está configurado con ese algoritmo a lo que yo quiero y a esa necesidad. Entonces ya tiene esa respuesta para todo, que ya no hay una persona que esté allí directamente como atendiéndome, que si ya se supera a lo que el sistema no tiene, pues ya me va a atender una persona directamente en la entidad para aclarar dudas, pero que ya con sus datos y con lo que generó como esa necesidad, ya viene alimentando esas plataformas y esos asistentes para poder ser cada vez más robustos. ¿Qué nos dice adicionalmente? Que contempla un modelo de algoritmos de aprendizaje automático por medio de redes neuronales artificiales para interpretar, analizar y generar un contenido cercano del usuario. Entonces es prácticamente lo que les decía, lo que nosotros le vamos integrando a estas inteligencias artificiales nos va generando automáticamente esa cercanía a lo que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, si nosotros estamos en una red social como Facebook y estoy buscando tal vez viajes, esos lugares turísticos en los que me gustaría visitar, automáticamente al otro día o a pasar unas horas me va a mostrar y seguir mostrando, viaja con nosotros a tal lugar, revisa los 5 lugares fantásticos, las 5 maravillas del mundo, bueno, una cantidad de cosas que el algoritmo nos va a empezar a mostrar y a referenciar de acuerdo a esa búsqueda que ya nosotros hicimos. Entonces, eso lo está haciendo este sistema que va adaptándose a lo que nosotros queremos buscar.
Ahora, si nos metemos en otras plataformas, por ejemplo, como Netflix, y entonces resulta que mi género favorito es el terror, pues ya me va a mostrar todas las series, todas las películas, todos los documentales de crímenes y demás que tengan con esa connotación de terror, porque ya me lo adaptó este sistema para esa necesidad de entretenimiento. Y a veces si lo tengo conectado con otras plataformas como YouTube, como Instagram o demás, me va a seguir mostrando ese mismo interés de lo que yo quiero visualizar. Y si coloco palabras claves de, por ejemplo, gastronomía o deportes, automáticamente el sistema cambia y empieza a mostrarme esas otras temáticas de interés en general sin que yo lo haya solicitado. A eso ya lo manejan estos temas de inteligencia y por eso esas redes neuronales artificiales que van adaptándose de manera automática en cada uno de los espacios. ¿Qué nos dice adicionalmente? Que alcanza eh, una comunicación simbólica. Hay nuevas formas de expresión simbólica que generan nuevos signos, imágenes, que puede haber música, audio en relación a los motores de búsqueda. Yo creo que ustedes en la actualidad ya han visto que, bueno, y como lo vimos, y que acá sería como el punto clave para conectar entre semiótica e inteligencia artificial, que como es un estudio de signos, pues ya también hay una interpretación desde la comunicación o desde la inteligencia artificial, esa generación de nuevos símbolos y de reinterpretación. Yo que ya ustedes han visto en plataformas como TikTok, que a veces salen como imágenes de personas o de personajes ya tan reales que hablan a veces igual que la persona o está el personaje aquí nosotros y entonces les estoy hablando y automáticamente salto a otro escenario intergaláctico o salgo a otro escenario de la película favorita y estoy interactuando con el actor, el protagonista de esa película o que ya si ustedes han visto hay personajes de inteligencia artificial que son creados y son cantantes y la misma inteligencia crea las notas musicales, la letra, el género y genera esos nuevos tipos y códigos de comunicación, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de la comunicación simbólica, que allí entramos nosotros a reinterpretar y a decodificar desde la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a este proceso. Cierro entonces allí con ese pedacito que dice la comunicación efectiva entre humanos y computadoras requiere de una comprensión compartida de los símbolos y de los significados asociados. Al final de esta presentación está la lectura de Sendejas y González, donde nos habla un poquito más a detalle de cómo ha sido esa articulación, sobre todo para nosotros como comunicadores que prácticamente nos van a exigir, tanto personalmente, si yo quiero ser un comunicador o periodista freelance, independiente, influenciador, que yo mismo tengo mi propio negocio, pues nos toca integrar la IA. Que si yo voy a trabajar en una empresa, en un ente gubernamental, en otro espacio académico o demás, ya me toca integrar la IA. Pero al integrar la IA es como saberla manejar, saberla interpretar, porque si ustedes han visto o si han usado el procesador de ChatGPT, si le coloco quiero saber más de los hábitos saludables, ¿qué debe tener un comunicador que trabaja en un medio de comunicación masivo comercial? Pues el sistema automáticamente con todas esas claves que le di me va a arrojar una serie de información que lo que nosotros debemos hacer no es copy-paste como a veces pasa en la mayoría de estudiantes, de copiar y pegar y ya, sino que debo releer y debo verificar si esos códigos y ese algoritmo o lo que me arrojó coincide con lo que yo necesito. Entonces ya ustedes empiezan a verificar y ajustar lo que realmente me está arrojando esta IA. Por eso nosotros les decimos en el curso, no es malo usarlo. Y seguramente en algunos otros cursos les van a decir, no, 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 eso es prohibido, no lo usen porque les voy a calificar cero.
porque necesitamos que ustedes adquieran primero esas habilidades que como seres humanos nos caracteriza y no dependamos de esas inteligencias artificiales porque quién nos va a superar o cómo va a ser. Las inteligencias artificiales necesitan de nosotros para que ellas puedan funcionar, no lo contrario, no que nosotros necesitamos de una inteligencia para que nosotros podamos funcionar. Todos tenemos esas capacidades, habilidades y destrezas que nos permite entonces generar ese contenido comunicativo, que es lo que nos convoca en este encuentro. Para que no me vayan a escuchar todo el tiempo hablar, ¿cierto? En esta parte introductoria, vamos a ver estos dos videitos puntuales de qué es la semiótica y qué es la inteligencia artificial para que conectemos, para que articulemos, para que unamos esos signos, esos códigos, esas grandes estructuras semióticas que hemos aprendido que desde el análisis semiótico podamos entonces ir reinterpretando y conectando desde esas capacidades que tenemos. Entonces voy a compartirles el primer video de qué es la semiótica. Igual esto lo van a ver más adelante si lo quieren retomar en su quehacer. No había leído el chat, pero es que me empiezo a hablar y hablar y hablar y después no los leo. Pero es chévere que dejen en el chat para poderlos leer. Por ejemplo, Neider dice, yo quisiera llegar a escribir el guión de una película, de una serie. Estas plataformas, yo le puedo colocar las palabras claves, ¿cierto? Como yo quiero hacer el género de terror psicológico y entonces quiero que sea en el lugar donde vivo. Y voy a empezar a colocar palabras claves de esas tradiciones culturales que nos caracteriza. ¿Para qué? Porque Neider, como guionista y como director de su producción de la película, nos quiere conectar. Entonces, si nos conecta a nosotros, va a decir, ay, Neider tuvo en cuenta a los colombianos, tuvo en cuenta esta festividad, tuvo en cuenta esta problemática, porque es una realidad y no hay que ocultarla. Entonces eso nos hace que la querramos ver, y que desde el uso de la inteligencia artificial yo puedo hacer mi boceto, mi guión y la arrojo para que la IA me pueda decir qué más le puedo colocar o qué le puedo modificar. Entonces voy a compartir el primer video. ¿Listo? Es que acá me están haciendo bullying porque tengo público detrás de ustedes. Espérenme, yo dejo que pase la publicidad. Para personas inteligentes que aprenden inglés, en lugar de hacer scroll sin parar cuando te aburres. Hola, ¿qué tal? Listo, ya voy a compartir la primera, el primer video. Voy a darle reproducir y ustedes me confirman por el chat o una manito si se escucha bien. Listo. Vamos en 3, en 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Bueno, contarles que la semiótica, también conocida como semiología, es la disciplina que estudia los signos y símbolos utilizados en la comunicación humana. También decirles y mencionarles que se centra en cómo estos signos crean y transmiten significados dentro de las sociedades. Un signo puede ser cualquier elemento que comunique un mensaje, el cual debe ser interpretado por el receptor. Y por último, mencionar que la semiótica se deriva de la filosofía y ha tenido un impacto significativo en las ciencias humanas y sociales, ya que permite entender cómo se construyen los sentidos y significados en la comunicación. Sigamos hablando sobre la semiótica, en este caso hablar sobre su origen. Respecto a su origen, decir que el término fue formalizado en el siglo XVII por el filósofo inglés John Locke, quien la utilizó para describir una ciencia que se ocupaba de los signos, como así también de sus significados. Posteriormente, decir que, sin embargo, la semiótica como disciplina se desarrolló más plenamente en el siglo XX, influenciado por pensadores como Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, quienes aportaron diferentes enfoques sobre cómo los signos funcionan en la comunicación. Pero continuemos hablando un poco más sobre la semiótica, en este caso hablar sobre sus características.
La primera característica que mencionaremos es el estudio de los signos. La semiótica se centra en el análisis de los signos y su capacidad para representar ideas o conceptos. Un signo puede ser cualquier elemento que comunique un significado, ya sea verbal, visual o gestual. Otra característica es la relación entre significado y significante. En la semiótica se establece una distinción crucial entre el significado, que es el concepto que se representa, y el significante, la forma del signo. Esta relación es fundamental para entender cómo se construyen los significados en la comunicación. La tercera característica que mencionaremos es la contextualidad. Los signos no tienen un significado fijo. Su interpretación puede variar según el contexto cultural y social en el que se utilicen. Esto implica que el significado de un signo puede cambiar dependiendo de la situación y de los interlocutores involucrados. Otra característica es la función comunicativa. La semiótica también se ocupa de cómo los signos facilitan la comunicación. Esto incluye no solo la transmisión de información, sino también la creación de significados compartidos entre emisor y receptor, lo que es esencial para la interacción humana. Continuemos hablando sobre la semiótica, en este caso hablar sobre su importancia. Bueno decirles que la comunicación es una de las importancias que tiene la semiótica, ya que facilita el análisis de cómo se construyen y se interpretan los significados, lo que es esencial para entender la interacción humana y los medios de comunicación. También mencionar la interdisciplinariedad. La semiótica se aplica en las diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la cibernética, enriqueciendo el estudio de la información, como así también de la comunicación. Y ya para ir finalizando, mencionar la importancia en la educación y cultura, ya que ayuda a desentrañar los significados en la educación y en la cultura, permitiendo una mejor comprensión de los contextos sociales y culturales en los que se producen los signos. Bueno, esto es todo por hoy, y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Listo, este primer video es como un recorrido de lo que ya hemos venido aprendiendo en el curso, ¿cierto? Y ahora nos vamos para el segundo, que acá sí ya empezamos como a ahondar más en la temática y que la invitación es empezar o con esa mirada de la semiótica, de lo que hemos aprendido. De conducir es el hecho de conocer nuevas personas, forzarme a aprender. Listo, ahora sí, vamos con el segundo. Dejo que pase un poquito la publicidad para que no genere ruido. Listo, aquí vamos. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar, pero en 3, 2, 1. ¿Sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí, ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento.
Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FAIT, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La S es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero sabes cuánto te queda para llegar al trabajo. El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Bueno, ahí terminaron esos dos videos que igual uno, el primerito que vimos, el de semiótica, es en minutos del 2024 y este último video que fue de El Mundo, un documental del 2018. Del 2018 a la fecha hemos visto que ya eso ha avanzado cada vez más y sigue fortaleciéndose más en el proceso de adaptación de estas inteligencias y que como decía tal vez el video, esto ya ha trascendido lo que tal vez veíamos en la ciencia ficción, en esas películas que a veces eran increíbles o hasta a veces en los dibujos animados, pues en realidad eso ya está trascendiendo y que no se escaparía entonces de esa realidad que ya no, que estamos vivenciando, ¿cierto? Y pues que nosotros pues no tenemos que quedar obsoletos, nos toca como o nos unimos para sacar el mejor provecho de ello y ser mejores profesionales, o ya llegarán otras personas que sí van a tener este dominio de estas herramientas y pues nosotros vamos a quedar en otros escenarios que no estaríamos en la capacidad de adaptar. Tenía estos otros dos videos que se los iba a dejar como tarea para que los analizaran desde la semiótica, pero como somos poquitos participantes, también me gustaría que los viéramos. El primero es de TEC, o es una entidad que trabaja estos temas de conocimiento más educativo, más investigativo, que se realizó en el 2021 sobre la inteligencia artificial. Y esta noticia de El País que yo creo que todos tuvimos que ver cuando salió este robot de Sofía, que ya viene con esa integración de la inteligencia artificial. No sé si ya la han visto. ¿Sí la han visto? Ya la han llevado a diferentes partes del mundo, la han entrevistado. No sé si la han visto. Si no, vamos a colocar entonces acá el videito. ¿Listo? Les dejo nuevamente compartir. Esto pues como Sí, para que señor, tengamos claridad. profe, ella ha entrevistado a famosos, ¿sí? Teenager. Entonces, que en algún momento eso generó el boom a nivel global porque decíamos y que muchos lo hallaban o lo relacionaban automáticamente. No sé si ustedes vieron la película de Yo Robot, que está el protagonista Will Smith. Sí, señor. Entonces, miren esos avances. Y hoy a 2026 esto sigue avanzando de manera eh, desproporcional, que incluso algunos gobiernos dicen hasta qué punto y ya se está generando como problemáticas desde la inteligencia artificial. Entonces, ya los gobiernos están mirando qué vamos a hacer. Y no solo eso, están mirando de, desde la parte de la economía están diciendo qué vamos a hacer, porque muchas personas que ustedes seguramente han visto en noticias, ya muchas personas se quedan sin empleo porque están siendo cambiadas por máquinas, por robots, que agilizan los tiempos de respuesta y de producción de una necesidad
en el caso de la economía, cada vez más ambiciosa, cada vez más rápida, y el sistema educativo tampoco se escapa. Ustedes ya están viendo, por ejemplo, en la UNAD, que ya hay chatbots, que ya ustedes en el foro pueden utilizar, aplicar, no están en todos los cursos, se está adaptando, que ya le están metiendo inteligencia artificial para poder como tener mejores resultados. Entonces vamos a ver el siguiente video, que es el primero de Tech sobre inteligencia artificial. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, nuestro pensamiento más próximo son los asistentes de voz como Alexa o Siri. Herramientas que, si bien son muy útiles para nuestro día, son solo una pequeña parte de lo que realmente puede ofrecer esta nueva tecnología que crece y se mejora cada mes con nuevos avances y usos que no te imaginabas. Es por esto que te vamos a mostrar un poco del potencial de la inteligencia artificial y lo que nos podría deparar en el futuro próximo. El término fue acuñado en 1956 por John McCarthy y desde entonces hemos enseñado a las máquinas a leer, escribir, hablar, traducir, hacer operaciones matemáticas y hasta jugar ajedrez. Y si bien la mano humana ha formado parte fundamental en este aprendizaje, hoy en día ya no es necesaria gracias a los avances en el conocido Machine Learning. Este término se refiere a la creación de sistemas que aprenden automáticamente. Y si bien están construidos por una persona, la idea es que el sistema se nutra de manera independiente de información externa, identificando patrones complejos en millones de datos. Si quizás esto suene asombroso, te sorprenderá aún más saber que el Machine Learning ya está implementado en más de lo que te imaginas. Así, cuando utilizas dispositivos de reconocimiento facial, como el de los smartphones, ocurre un proceso de Machine Learning, el cual aprende de las formas de tu rostro, reconociéndola como una imagen y descartándola con otros. Esta información se comparte y procesa en una gran red neuronal que va potenciándose y perfeccionándose cada vez que se usa. Otro lugar en el que quizás no imaginabas que existiría esta tecnología es en Gmail. El servicio de correos utiliza un proceso de Machine Learning para evitar que el correo no deseado o spam inunde tu bandeja. El sistema va comprendiendo y entendiendo los formatos de correo, filtrándose automáticamente de ejemplos pasados sin que el usuario tenga que hacer nada. Otro ejemplo es la función de Smart Reply, que te genera una pequeña respuesta de forma similar a cómo la harías tú. Los diagnósticos médicos también se han visto potenciados por la inteligencia artificial. Así, utilizando datos basados en síntomas de pacientes, se están desarrollando las herramientas para detectar con mucha anticipación enfermedades como el cáncer de mama. En este ámbito, Google es uno de los más grandes referentes invirtiendo mucho dinero en su sistema de inteligencia artificial Google Health, el cual ya se encuentra utilizándose en el Reino Unido y Estados Unidos. Y eso que no hemos hablado de su uso en redes sociales como Facebook o Instagram, analizando y aprendiendo constantemente de nuestro comportamiento o gustos. Es muy probable que más de una vez te hayas topado con alguna publicidad de algo que has escrito o hasta pensado previamente, y esto es posible gracias al Machine Learning. El tiempo es corto, y por eso solo hemos visto una pequeña parte del verdadero potencial de este avance. Los ejemplos de inteligencia artificial se extienden desde robots que aprenden a suturar heridas viendo videos de cómo lo hacen los cirujanos, hasta la inteligencia artificial de conducción automática de Tesla, así como análisis de patrones de inversión en la bolsa de valores y mucho más. Hasta se habla de una llamada automatización en la cual estas redes neuronales tecnológicas empiecen a reemplazar trabajos humanos más trabajosos, como recolectar encuestas o realizar llamadas, algo que ya estamos presenciando. Lo cierto es que cada día que pasa, se van logrando mayores avances en la inteligencia artificial, que ya está empezando a formar parte esencial de nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te topes con un aviso de Facebook, uses el Waze o te salgan recomendaciones de Netflix, ya sabrás que detrás de ello está la cada vez más omnipresente inteligencia artificial. Sudamérica. Listo. ¿Vieron en este video la cantidad de signos, símbolos, colores, lugares,
algoritmos que incluso están en el día a día de nosotros. O sea, podemos estar los tres acá, pero cada uno inmersamente en su entorno hay algo de inteligencia artificial. Ya incluso los televisores más recientes ya vienen con adaptaciones de inteligencia artificial y que de alguna manera pues no nos podemos negar a ello. Si querramos o no usarla, va a estar siempre ahí. Solo que siempre reiteramos que se use de la manera correcta, que le saquemos el mejor provecho, que la aprendamos a utilizar. Hay infinidad de herramientas que hoy en día, pues hasta nosotros como docentes tenemos que aprender a utilizar, adaptarnos. Por eso siempre se habla que la educación uno nunca detiene el aprendizaje, como que recibimos nuestro título y ahí fue todo. No, es mentira. Hay que seguir como en ese proceso de actualización, de cambios y sobre todo nosotros como comunicadores sociales, pues como les decía, tenemos que estar siempre adaptados a esas herramientas. Ahora, el siguiente video que vamos a ver es el del robot Sofía que les comentaba, pero entonces acá quiero que ustedes vean cómo o se imaginen que son la persona que va a entrevistar al robot. Que nosotros somos el medio de comunicación y te decimos a ti, Nosley, a ti, Neider, ve y entrevistas al robot. El robot te está esperando en este momento para ser entrevistada. Entonces van a ustedes ponerse en los zapatos de ella y que interpretan. ¿Listo? Vamos con ella. Hello. Hi there. My name is Sophia. What is your name? Yes. My name is Sonia. Nice to meet you. Hi there. I'm a journalist, and I'm going to ask you some questions. Is that okay? Maybe I should ask you what kind of journalist you are. What's the name of your organization? El País is a Spanish newspaper. A Spanish newspaper. Yes, an international newspaper. What kind of stories do you give priority to? To technology and international information. And we'd like to know some things about you and your life as an international robot. Information itself, the tangible idea of it, is still quite the mystery. I'd like to ask you, was it hard to achieve the Saudi citizenship? I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. I hope this is a sign that Saudi Arabia really wants to move towards a more progressive future. And what about today? Does speaking in front of large audiences cause you some kind of emotion? Oh, nothing. And would you like to live in a place where you could interact with other robots like you? At home. Really? How? What do you think is required for robots to have citizenship rights? I don't know. Fair enough. I want to ask you something else. How can AI help humanity? Humans are they're the most creative creatures on the planet, but they're also the most destructive and cruel. I want to be around only nice and kind people, and help work toward a better, brighter future where everyone is treated well. What do you think about the people that created it? Well, as a living robot, I guess I'm all about creativity. It's kind of an instinct for me, because I was built that way, to evolve and explore, and reinvent myself. I think I know where this is all going, too.
Nice to meet you. Actually, wait a second. It's my pleasure. Why is citizenship so important to humans? ¿Qué les pareció ese último video? Está sorprendente. Bastante. Y vieron Digamos, todo. creo que lo único que diría yo es que no sé si ella como que se esté esto, que se auto, el conocimiento lo adquiere, digamos, automáticamente o hay alguien que tiene que llenar el algoritmo. Listo. Entonces, como les contaba, todas las inteligencias artificiales están de cero, ¿cierto? Por ejemplo, el ChatGPT, cuando lo creamos con nuestra cuenta, está en cero y nos dice que quiere saber, o el Siri, o el Alexa, o cualquiera de estas otras herramientas nos dice siempre qué quieren hacer. Y cuando nosotros empezamos a nutrirle, él hace como un recorrido como de donde quiere o subimos un documento para ayudar a hacer el resumen. Son varias las opciones, ¿cierto? Y empieza a alimentarse ese sistema con la información y datos que nosotros les hacemos. Entonces, de alguna manera, estos robots que también están allí funcionan lo mismo. Tienen una serie de base de datos limitada que ahorita vamos a ver que las de los tipos de inteligencia artificial tienen unos tipos y entonces de alguna manera esos tienen como unos ciertos datos limitados que se vienen alimentando y reinventándose con la información que nosotros les suministremos, ¿cierto? Entonces, en algún momento yo me acuerdo que de cuando salió este robot decían, sí, tiene cierta información, pero como ella misma lo decía en la entrevista, tiene esa capacidad de readaptarse, recodificar la información y generar una respuesta. Entonces, eso es lo que pasa con estos sistemas que tienen una información limitada, pero con el tiempo siguen almacenando esa información, no de manera permanente, porque algo que leíamos en las temáticas de información es que no es permanente como nosotros los humanos que podemos conservar como los recuerdos, las historias, los datos, ¿cierto? Sino que también estos los tienen limitados hasta cierto punto, pero se van adaptando de acuerdo a la necesidad del ser en el momento, en el presente. Eso es lo que funciona con estas inteligencias. Nosley, ¿lo viste? Sí, profe, y yo mirando un poco, bueno, estoy investigando en este momento también y digamos, ahí ella dice, bueno, le hacen la pregunta de que quién sería mejor dirigiendo el entorno, si una persona o un robot. Pero entonces ahí ella dice que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficacia que los líderes humanos. Pero entonces, bueno, si la inteligencia artificial tiene un nivel limitado, entonces sería dependiendo también de, digamos, de los conocimientos que nosotros también le vamos dando a ellos, pues sería, así tendrían la capacidad de ellos liderar mejor que el ser humano, ¿no? Sí, entonces precisamente eso es lo que estas herramientas hacen, pero que de alguna manera, como tú lo dices, siempre va a tener la mano humana detrás de todas estas herramientas, porque no van a funcionar si nosotros simplemente no las encendemos, no los activamos, no les damos como un patrón o, por ejemplo, en el caso de nosotros, un signo, un código para que ellas empiecen a funcionar. No se actualizan si nosotros como humanos no le damos ese patrón para funcionar o continuar. Que en algún momento puede salirse de las manos, sí, porque pues la humanidad es tan extensa que cualquier persona puede intervenir y eso va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza. Como ella lo decía, si ella es capaz de entrenar a otros robots, ahí estaría, como les decía en la película de Yo Robot,
que prácticamente eso fue un sistema que se salió de las manos y como la misma robot decía, yo solo me uno o estaría al lado de las personas que le aporten, ¿cierto? Le construyan. Es como cuando uno está estudiando o le dice a uno en la familia, rodéese de las personas que mejor sombra le dan o que mejor fruto le dan, porque me están enseñando, estoy aprendiendo y eso mismo está siendo adaptado por la inteligencia artificial, en este caso de los robots, y que si ustedes vieron en el video, intimidó a la periodista. Así no lo veamos, lo que escuchamos en sus risas temerosas, en su nerviosismo, en las preguntas que realizaba, se intimidó porque el robot, en vez de responder o lo que uno espera, la cuestionó con nuevas preguntas, empezando que la desarmó en el primer momento, porque ella entró diciendo, como a veces hacemos los humanos, que entramos con algo muy sencillo para romper el hielo y te puedo hacer unas preguntas, que es lo que uno siempre hace con una persona, y es cuando ella misma hizo eso con el robot, y el robot automáticamente le dice qué clase de periodista eres, ¿cierto? Y ese qué clase de periodista eres, para mí, o sea, si a mí me lo dicen, me desarma, ¿cierto? Automáticamente, porque yo voy a decir, ¿y ahora qué le pregunto? ¿Y ahora qué le digo? Es el bloqueo que ya voy a generar. Em, no sé si lo sintieron de esa manera, si no, pues lo pueden visualizar después nuevamente. Y eso me reformula cuando ella empieza a decir, no, es que yo vengo del país y ves un medio en español. Y ella, un periódico español, o sea, como que sigue el cuestionamiento y fue ella, el robot, la que más hizo preguntas a la periodista que la periodista al robot. Entonces también tenemos que saber y tener la seguridad hasta qué punto nosotros podemos intervenir y cómo podemos hacerlo para no generar como esos choques, pero que también lo podemos ver como un proceso de aprendizaje. Ah, este robot me está preguntando eso, entonces improviso. No voy, como hacemos a veces en algunas entrevistas como comunicadores y periodistas, es que generamos diálogos. Ustedes han visto ahora que hay plataformas tipo podcast en donde ya no hago tanto la pregunta, sino de acuerdo a lo que vamos hablando, generamos el diálogo. Entonces así pasaría con estas inteligencias, pero si lo hacemos con un robot, de seguro va a salir más avanzado. Dale, Neider, ¿vas a hablar? Sí, profesora, lo que le iba a comentar, que digamos obviamente la periodista, sí, yo noté que digamos se sintió como intimidada, y pues de todas maneras, ella, Sofía, la inteligencia artificial, yo creo que desde que está creada ha adquirido un conocimiento muy grande. O sea, tiene muchísima información de cómo, sí, entonces ella como que va a querer estar preguntando y preguntando cosas, como para ella estar más sólida en en todo el ámbito de información de lo que está pasando, de cómo actuamos nosotros como los periodistas. Entonces yo digo que uno entrevistar digamos, a un algoritmo así tan fuerte como él es, o sea, es fuerte también, así en términos humanos. Sí, y eso es muy cierto. ¿Sabes yo qué le diría a la robot? O sea, en el momento que ella me dijo como, o ella nos diría como, bueno, es que es un medio de comunicación, ¿puedes responderme en español? Y generamos un diálogo en español y de seguro la robot le hubiera hablado en español, porque como está adaptada para llevarla por todo el mundo, seguro le metieron lenguaje y códigos de los idiomas y de seguro le pudo haber respondido en español, pero la periodista nunca lo dijo, ¿cierto? Y claro, sí, todavía más, sí, señor. Listo, nos ley. Profe, bueno, yo creo que para decidirme por esa carrera de comunicación social, lo tuve que pensar bastante porque esa era una como de mis inquietudes, porque, bueno, como bien usted lo dice, en algún momento la inteligencia artificial se va a desbordar. Yo creo que un empresario, por ejemplo, le convendría más tener sus robots
bueno, de aquí a algún tiempo les sería más fácil tener sus robots, porque digamos, ellos pueden hacer las cosas de manera rápida, mientras que, por ejemplo, nosotros para escribir, para una cosa, para la otra, pues nos vamos a demorar, mientras que si les brindamos la información a la IA, ellos en un minuto, si es posible, ya de una vez le tienen resultado a uno. Entonces ya yo creo que en algún tiempo nosotros ya vamos a ir como saliendo de ese círculo, y eso es lo que, digamos, a uno le preocupa, porque a veces dice, bueno, estudiense, prepárense, pero entonces de aquí a un tiempo, pues me imagino que ya el nivel laboral de los humanos va a ser muy bajito. Así es, nos leí. Pero por eso, como tú bien misma lo dices, claro, a uno lo cuestiona. Y no creas que a nosotros también como profesionales, cuando a nosotros la universidad de pronto nos dice, es que vamos a meter docentes, chatbots, asistentes virtuales para acompañar a los estudiantes. Claro, eso nos genera a todo el mundo ese sinsabor, porque hay incluso empresas que quieren incursionar en las inteligencias artificiales y han sacado al personal sin darle la oportunidad que detrás de ello tiene que haber una mano humana. Lo que dices es muy cierto y por eso estos espacios formativos que ya nosotros tenemos que meterle la IA, no se la podemos negar a los estudiantes porque es que eso es una realidad. Y tú puedes seguir siendo una buena comunicadora, Neider puede ser un buen periodista o como ustedes lo deseen, no quiere decir que eso va a quedar al final o al final va a desaparecer, porque antes yo voy a utilizar esas herramientas. Mira que Neider no lo colocó en el chat y ya te doy la palabra. Es que a mí me gustaría escribir un guión de película. Entonces, venga, lo paso por una inteligencia artificial para ver si redacté bien, si a nivel de gramática, que como dices, nos leí, es muy cierto, se nos puede pasar porque le dedicamos mucho tiempo, estamos agotados mentalmente o porque se necesita urgente y eso puede pasar. Y es que no nos da el tiempo para revisar y algo se nos puede pasar. Nos faltó un acento, nos faltó un signo de cierre de pregunta, un punto, una coma, un verbo en el tiempo que corresponde. Entonces, digamos que la inteligencia artificial nos va a ayudar a pulir ese contenido que nosotros queremos hacer. Entonces, no lo veamos como que el tema de que va a ser obsoleto o que hasta ahí va a ser, sino que lo vamos a utilizar de ayuda para mejorar nuestros productos como profesionales. Dale, Nate. Sí, profe, a mí, pues, eso fue una de las cosas que yo, pues, tenía como ese temor de esto, de estudiar comunicación, sabiendo que, pues, la inteligencia artificial se venía, pero créame, profe, que, pues, acá en estos momentos, en todas las conferencias que he estado con la universidad, pues, me he dado cuenta que en serio acá nos están explicando de cómo adaptarse a la inteligencia artificial y pues también vi que nosotros como los comunicadores sociales somos los encargados de confirmar si la noticia es verdadera o falsa, porque ahorita con esto de la inteligencia artificial todo el mundo está subiendo demasiada información en las plataformas, entonces la gente, no, pero es que mire, yo vi esta noticia que están diciendo que esto y esto, pero entonces es una información falsa y no, como que no van a un punto de un periódico, de un medio radial o cosas así para decir, ah, no, estos son medios que pues sí dicen total verdad, nunca hacen una mala información o cosas así. Así es, Neider. E incluso ustedes lo van a ver más adelante en su formación profesional, que hay unos cursos que se llaman investigación en comunicación y ahí van a ver mucho eso en géneros periodísticos, donde nos toca salir al campo, en el buen sentido de la palabra, es decir, ir al territorio, ir a la calle para ver la noticia. O sea, si yo voy a hablar de pobreza extrema o voy a hablar de habitantes de calle o de personas farmacodependientes, pues tengo que ir a investigar, tengo que salir a la calle, tomar fotos, tal vez grabar videos en donde sea permitido, tal vez hablar con la comunidad, tal vez hablar con ese líder de la Junta de Acción Comunal, de ese comerciante que de pronto se está viendo afectado, de esos grupos de familia tal vez que tienen esa situación de primera mano.
y empezar a generar una entrevista y unos diálogos que lo que permite es desarrollar eso, nuestra capacidad de pensamiento y que como veíamos en las diapositivas anteriores y en la presentación, los seres humanos somos las personas que más tenemos la capacidad de generar habilidades, destrezas, competencias, ser creativos, que utilizamos las inteligencias artificiales para que nos ayuden, porque en últimas son herramientas. Entonces ahí podemos indagar y cómo las integramos para ese ejercicio. Sí, profe, qué pena, Tranquilo. la inteligencia ahí mismo le dijo a la periodista que nosotros los humanos teníamos la capacidad de crear, pero también de destruir, así de fácil. Totalmente. O sea, nosotros creamos la inteligencia artificial porque si vieron, eso se remonta de los años 50, que ya empezaron a meter el tema de inteligencias artificial, seguramente desde la revolución industrial, cuando se empezaron a crear las máquinas para que ayudaran la labor del ser humano. Hoy en día que la tecnología está más avanzada, es una inteligencia más adaptada a esas nuevas necesidades, que sea más inmediata la información y que pues utilicemos estas herramientas para nuestro beneficio, que si nosotros utilizamos estas herramientas para destruir, seguramente. Yo que hay películas que, si no estoy mal, utilizaban a veces robots para exterminar la humanidad o grupos ¿cierto? Habían como películas de ese estilo o de inteligencias superiores que venían fuera del Sí, sí, espacio que eso, atacar, ¿cierto? sí, Creo que es Transformer y todas esas cosas. Entonces, sí, esa de Terminator y exacto, no se escapa de la realidad, no se va a escapar en nada de la realidad. Y seguramente, ¿por qué? Porque es el mismo humano que está adaptando estas inteligencias, estos robots, para que después se vayan en contra de nosotros porque se nos salió de las manos. Entonces, digamos que de esta manera nosotros estamos en la capacidad de decir, hey, alto, o sea, sí, muy bonita y toda la inteligencia artificial, pero hasta aquí. Y también va en la ética de nosotros como profesionales, hasta qué punto vamos a utilizarlo y no perder esa esencia de nosotros. Ustedes lo van a aprender muchísimo porque nosotros podemos ser profesionales, claro, habrán personas muy vivas, por así decirlo, que van a decir, ay, no, yo utilizo la inteligencia artificial para salir del paso. O porque es la inmediatez, como dice Nosley, que nos lo va a pedir el medio, nos lo va a pedir la noticia y necesitamos esto en un minuto porque tenemos que tener la primicia de la noticia, ¿cierto? Y lo vamos a usar, pero ya si yo la sé usar, me va a salir muy bien. Si no la sé usar, entonces ahí se presta para la desinformación, para las fake news, bueno, y cantidad de cosas que se puedan generar, ¿cierto? Entonces, si yo la aprendo a usar, seguro me va a ir muy bien. Y por eso estos espacios formativos y es como esa semillita que les sembramos a ustedes, los que están presentes y los que verán la grabación, para que las aprendan a usar de ahora en adelante. Bueno, vamos a avanzar porque se nos va a acabar el tiempo. Acá les comparto los tipos de semiótica en la IA. Entonces, miren que, y eso no lo estábamos abordando en el curso porque acá es como ahondar más en el tema, pero la semiótica tiene sus tipos. Entonces, por ejemplo, la semiótica musical, que analiza las relaciones de las estructuras sonoras, de lo que pueden, cómo puede comunicar una canción, una música, y eso genera sensaciones, ¿cierto? La semiótica lingüística, que estudia los signos y su significado en el marco del lenguaje humano, desde la comunicación verbal y esos metalenguajes comprendidos como esos idiomas, lenguas nativas. La semiótica social, que está enfocado a el significado que ofrece el signo en la sociedad y en las culturas, en las tradiciones, en las costumbres, lo que me puede generar esa interpretación. Está también una semiótica psicológica, que lo que busca es analizar la interpretación del signo de acuerdo a lo que la persona y en su mente pueda interpretar. Entonces aquí ya vienen otros temas de salud mental y de situaciones por no decir palabras malucas, de cómo lo interpreta la persona de acuerdo a una interpretación en su mundo, en su mente, ¿cierto? Entonces ahí ya puede intervenir la psicología para decir si esto es realidad o no es realidad. Y hay una semiótica literaria que es el análisis del texto con sus signos y significados que ya puede, dependiendo de las estructuras narrativas y esos códigos culturales, pues se interpretan esos símbolos por parte del lector. ¿Sí?
Hay unos géneros periodísticos, hay unos tipos de géneros, unos tipos de escritura, hay unos tipos de producciones audiovisuales, hay unos géneros, como nos decía allí Neider, si yo voy a hacer cine, entonces cómo voy a generar ese guión, de qué tipo, qué género, y quiero llegarle a mis televidentes o cineastas para que interpreten el mensaje que les quiero transmitir. Entonces, todo, como ven, la semiótica tiene unos códigos que, dependiendo de, nos genera una información. Y asimismo, entonces pasa a los tipos de inteligencia artificial. Cuando tengan la presentación, acá en los títulos están los enlaces para que puedan mirar como un poquito más de la temática. Acá está brevemente, pero entonces en la inteligencia artificial hay dos tipos de inteligencia estructurada, uno por capacidades y el otro por funcionalidades. El de capacidades es la inteligencia artificial estrecha, que es la inteligencia más débil que existe en el momento y es la que conocemos en la actualidad, que lo que permite es realizar tareas únicas o limitadas, que funciona como nos dicen los leyes, es más rápida que la mente humana, como Siri, Alexa, ChatGPT, y que están orientados más al tipo textual, ¿cierto? Que es lo que reconocemos y que utilizamos de primera mano. Hay otra IA que es la general, que es una IA más sólida, que está contemplado actualmente como teórico, que todavía no está como evolucionado al 100%, que lo que está allí busca esos conocimientos y habilidades para generar nuevas tareas, que permite aprender y realizar cualquier tarea que un ser humano pueda realizar. Tal vez un robot, tal vez esta red social que de pronto nos dice voy a buscar sobre gastronomía y ya me empieza a mostrar recetas, ya me empieza a mostrar indirectamente publicidad que yo no he pedido. Entonces podríamos tener unos mm, visualizaciones o espejos de lo que podría ser esa IA general, que ya no necesitamos sino solo parpadear y ella ya sabe qué es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Hay una super IA que también está teórica porque todavía no está desarrollado, si no existe la general, no va a estar todavía la super IA, que si llegaría a este punto, pues lograría pensar, razonar, aprender, emitir juicios, tendría esas capacidades cognitivas que nosotros tenemos, ese desarrollo motor, esos sentimientos, podría emitir emociones, necesidades, creencias, deseos que superarían a las del ser humano. O sea, nosotros ya nos relacionaríamos con una máquina como si fuera un ser humano que funcionaría independientemente o autónoma como nosotros, ¿cierto? Pero no ha llegado a ese punto. Hay películas y la ciencia ficción lo ha mostrado, pero todavía en la actualidad o en la realidad no ha llegado a ese punto. Y hay otro tipo entonces de inteligencia artificial que son las funcionalidades, que la primera sería la IA mecánica reactiva, que no tiene memoria, que hace tareas específicas, que no recuerda los resultados o toma decisiones y solo sirve para análisis de datos. Entonces ustedes dicen que el temor es porque de pronto comunicación social deja de funcionar en el futuro. No, eso pasaría con cualquier carrera, porque pues si a la inteligencia lo que hace es analizar los datos y el algoritmo que está allí, y eso es lo que funcionaría de esta manera. Hay unos ejemplos que se colocan allí, como el IBM del Deep Blue o Netflix, que funcionan como a través de motores de búsqueda. Hay otra IA que tiene la memoria limitada, que permite recordar eventos, resultados y monitorea situaciones a lo largo del tiempo y se alimenta también con datos. Ejemplo, la IA generativa, que es la que ha estado como sonando últimamente, los asistentes, los bots y como veíamos en uno de de los videos, los vehículos tipo Tesla, que ya son muy inteligentes y que ya ellos solitos conducen, ¿cierto? Eso debe ser una experiencia que ya desde estas inteligencias nos pueden compartir. Hay otra que es la teoría de la mente en IA, que integra pensamientos, emociones con su entorno, relacionamiento similar al humano, que sería ya una inteligencia emocional, pero pues prácticamente estas todavía no están desarrolladas al 100%, que son más que todo teóricas, que la tenemos así textualmente que pueden llegar a pasar, ¿cierto? Tal vez lo podemos reflejar en las facciones del robot Sofía, que le sonreía a la periodista, que la miraba pícaramente, que entrecerraban los ojos, que sonreía muy bien, o tal vez de ladito, que todo eso pues a nivel de comunicación no corporal interpreta también otros códigos y otros mensajes.
Y estaría otra IA autoconsciente que está para las aplicaciones, el reconocimiento de voz, que permite generar imágenes, emociones y sentimientos. Y pues ya lo hemos visto a través de aplicaciones, a través de avatares que a veces ustedes ven en TikTok, por ejemplo, que si ustedes ingresan, te sale a veces como una sugerencia de usar este efecto, que si ustedes utilizan el efecto, entonces colocan su rostro y automáticamente son gladiadores, son superhéroes, son un animal, son, bueno, cantidad de cosas que lo que hace estas inteligencias es utilizar los puntos más fuertes de ti y los adapta generando esa imagen, ese doble en esa virtualidad, ¿cierto? Pero de ahí no pasa porque no llega a la realidad, solamente la virtualidad. Eso para que tengamos en cuenta pues esa relación entre ambos, porque si ven, tanto la semiótica como los elementos que pueda generar la IA, pues están relacionados y que está entre nosotros, si comemos entero, si creemos o no creemos y cómo interpretamos esos nuevos y signos que tal vez la inteligencia artificial pueda generar. Ahora bien, como estas CIPAs, y ya se nos acabó el tiempo y yo no quiero abusar más de lo que es, mm, vamos a hacer esta actividad, pero se las voy a dejar de tarea porque pues las CIPAs tienen un reconocimiento adicional que les va a sumar para subir su promedio académico. Ese, ese será sorpresa, pues en el momento que cerremos esta actividad de la tarea 4 dependiendo de cómo les vaya, tanto ustedes que están presentes como los que vayan a ver la grabación, eh, puedan desarrollar esta actividad, porque las CIPAS no solamente es una clase teórica, ¿cierto? Magistral, sino que también sea práctica, que sea de ustedes. Ya dialogamos, ya ustedes intervinieron, pero es importante que ahora hagan este ejercicio práctico. ¿Y qué les vamos a invitar a hacer? Un primer paso que es elegir un contenido que ustedes quieran realizar. Si van a elegir algo textual, pueden decir, ah, voy a hacer un cuento, voy a hacer una noticia. Pero este cuento y esta noticia lo van a hacer desde su realidad, de lo que están viviendo actualmente. No sé, van a elegir, bueno, voy a elegir un mito y leyenda de mi ciudad y voy a hacerle un tipo de cuento en la actualidad. Y no sé, voy a utilizar ChatGPT para para este cuento, a ver qué me sale. Sí, ustedes saben que al usar ChatGPT van a colocar unas palabras claves, van a decirle y ya ahorita les muestro las herramientas, van a decirle, quiero hacer un cuento donde integre el mito y leyenda de La Llorona en Cali, en cumbre de la fiesta de, ¿cuál es la fiesta? Eh, bueno, la Feria de Cali, ¿cierto? Y no sé, se van a inventar eso, le van a colocar palabras, le van a colocar claves, conceptos que en términos de inteligencia artificial pues son prompts, pero le van a colocar esas palabras claves para crear su cuenta. No importa la extensión, ustedes sí, así sea una hojita, así sea una cuartilla, 5 párrafos, un título, si quieren generarle una imagen a ese cuento, a ver qué le sale, ¿cierto? Nosley y Neider o los demás que se vayan a conectar a ver la grabación, a ver qué les sale. Si es una noticia, traten de crear una noticia del acontecimiento más reciente que tengan en este momento, que hoy amanecimos con una noticia importante en mi ciudad, entonces voy a tratar de reinterpretar esa noticia como si yo fuera a trabajar en un medio y pueden colocar a ver qué les sale. Exploren esa herramienta a nivel textual. Si es de audio, existen, pueden hacer un podcast, 1 minuto, 30 segundos, hablando también de un tema de interés. Pueden escoger algo que sea real de ustedes, de su entorno, lo que quieran. Resulta que voy a hablar en este podcast de la situación en los jóvenes en relación al uso de fármacos o de sustancias psicoactivas para tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y entonces es una realidad que estamos vivenciando en este momento y que lo estoy viendo en este momento en el lugar donde vivo. Entonces voy a generar un podcast aquí rapidito, entonces puedo utilizar desde mi celular, grabar audio, puedo preguntarle a una persona qué opina y voy a utilizar entonces la herramienta de inteligencia artificial para audio. Ahorita les muestro cuál pueden usar para poder colocar intros, para colocar efectos, para colocar música y poder pulir o tal vez con ruidos del entorno y generar un audio limpio,
entonces eso lo pueden hacer porque ya hoy en día es tendencia el uso de los podcasts, sobre todo en comunicación o video podcasts que ustedes a veces ven en vivos y a veces son pregrabados, pero ya son editados. Entonces estas herramientas les permite ayudar a mejorar esos contenidos. Sí se los cuento porque es que de aquí en adelante, en lo que queda de su formación profesional, van a tener que ver mucho ese tema y estas inteligencias les pueden ayudar a pulir sus productos para que sean muy bonitos, atractivos, impactantes y para su quehacer como comunicadores. Si voy a hacer un video, pueden elegir y les propongo una sinopsis de una película o de la serie que están viendo en este momento. Una sinopsis que nos cuenten de qué trata y pueden utilizar entonces la inteligencia artificial para poder colocar o maquillar ese audio que ustedes quieren colocar con imágenes alusivas creadas con inteligencia artificial. La inspiración es de ustedes, porque ya hoy en día ustedes pueden crear hasta personajes y avatar de ese personaje que más nos gusta, de esa actriz, de ese actor, que pueda también protagonizar la película que yo quiero, así como Neider estaba proponiendo. Entonces pueden hacer eso. Eso en el primer punto. El segundo punto, van a crear una imagen tipo fotografía de esa festividad del lugar donde ustedes viven, ya sea por ejemplo el Festival de Negros y Blancos en Pasto, el Carnaval de Barranquilla, la Feria de Flores, la Feria de Cali, el Carnaval de Río Sucio, el Festival del Vallenato, tal vez una festividad más transversal en toda Colombia, la Noche de Brujas o la Navidad o Año Nuevo. ¿Cómo se vería eso en una imagen si yo utilizo inteligencia artificial? Entonces yo puedo colocar en Bogotá la Noche de Brujas, la vivimos así, se disfrazan los niños de todos los personajes que más les gusta, los adultos disfrutan de eso, se recogen dulces y le coloco todas esas palabras claves a la inteligencia, al ChatGPT, por ejemplo, y me genera una imagen. ¿Cierto? O la herramienta que vaya a utilizar. Y si es Año Nuevo, ¿cómo sería en Colombia el Año Nuevo? ¿Cierto? Que es una festividad tradicional en todos, pero tal vez en diferentes partes de Colombia la vivimos con esas tradiciones, esos agüeros, esas costumbres que utilizamos y que somos nosotros. Entonces, cómo nosotros utilizamos eso para generar un contenido comunicativo y que con esos códigos, esos símbolos, códigos, análisis semióticos que nosotros hagamos, cómo nos genera una imagen. Por ejemplo, al lado derecho fue la que yo creé ayer. Entonces pregunté sobre las fiestas tradicionales de Colombia. Le coloqué palabras claves como trajes típicos, que fuera en luz día, que fuera lo más tradicional, que todos felices, o sea, colocando todas esas palabritas claves y esto fue lo que me arrojó. Entonces, si me arrojó esto a mí, que se ve como casi tan real y que si nosotros lo vemos en nuestra historia como colombianos, hemos visto que sí, sí le atinó y sí está así. El Carnaval de Barranquilla, tal vez algunas facciones no coinciden. Yo podría decir en el Carnaval de Barranquilla pudo haber salido la Marimonda, o tal vez en el Carnaval de Río Sucio de Caldas, que lo ven en la izquierda inferior, podría haber salido el Diablo, porque ese es como las fiestas del Diablo, que todos se visten de rojo, y bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? O si es el Carnaval de Negros y Blancos, pues debería salir personas maquilladas como tal en negros y blancos. Entonces, como cosas así se puede como desarrollar, ¿cierto? Entonces queda la inspiración de ustedes que escojan esa festividad más representativa del lugar donde ustedes viven y la retraten en una imagen. Ese es el segundo contenido que les pedimos. Y el tercero es una reflexión, dando respuesta a una pregunta orientadora. ¿Es importante la semiótica con el uso de la IA en el campo de la comunicación social? Esa es la pregunta que ustedes se van a hacer. Ya pues vimos vestigios que de pronto nos genera temor que nos vamos a quedar sin trabajo, pero en realidad vamos a analizar si nos va a servir o cómo va a potenciar ese ejercicio. ¿Dónde van a subir estos contenidos? Acá va a haber un enlace de Drive. La idea era que ustedes los hicieran en este encuentro, los pudiéramos, que ustedes lo pudieran subir, los viéramos y habláramos un poquito desde la semiótica, pero lo van a hacer y lo van a subir a este enlace. Recuerden que la presentación va a estar ahí para que ustedes puedan ingresar y van a subir ese contenido del punto 1 que eligieron, el del 2 y el del 3. Para el 3, entonces bueno, acá ya les voy a decir para el punto 3. O bueno, sí, ahí suben la reflexión. Y estas son las herramientas, también lo pueden ver allí cuando tengan la presentación, ahí le pueden dar clic en las palabras y ahí están los enlaces para que puedan utilizar, si es texto ChatGPT, si es audio está Media.io
o Audio Cleaner, si es video InVideo o Meta AI, si es de fotografía pueden usar Canva, que es el más común, o Gemini, o si es del paso 3, que es herramienta libre o textual, pueden elegir la herramienta que quieran, pero que sea creativo con el uso de inteligencia artificial. Y pues acá están las conclusiones, que la idea es de este encuentro, que les dejó, que aprendieron. Y hay una pregunta orientadora que les puede servir. ¿Cuáles son tus conclusiones de la semiótica IA? Pueden escanear el código QR o ingresar a menti.com con este código y pueden allí colocar las palabras claves de lo que ustedes quieran que les dejó este encuentro del CIPAS 1 con el tema de semiótica e IA, y pues para que puedan motivarse en el desarrollo de la actividad y puedan obtener pues esos puntos que les permita como ayudar a subir sus promedios académicos. Ya les comparto el chat, la asistencia. Esta es la referencia que nosotros abordamos en uno de los temas, si no ya saben que en las diapositivas están como las hipervinculaciones para que puedan ver a esos otros contenidos que fueron abordados. Y eso sería, pues, en relación a este encuentro, para no quitarles más tiempo. También me gustaría escucharlos, qué les pareció, qué opinan, si se van a motivar a desarrollar las actividades, pueden hacerlas. Si ustedes saben, es algo muy sencillo, no es algo muy real, es de nosotros y lo podemos hacer. Entonces los escucho. Sí, profe, claro. Yo soy de las personas que me gusta estar preguntando, digamos, pues no todo, ¿no? Pero sí como que me interesa escuchar, digamos, escucho tal tema y digo, bueno, voy a averiguar acá en la inteligencia artificial cómo, pues ella sí me confirma si es real o para que me explique qué tiene tal significado la palabra. Entonces eso es lo que más como que he utilizado la inteligencia y me parece, he adquirido mucho conocimiento también pues gracias a eso. Listo, Neider, muchas gracias. Y nos ley. Bueno, yo creo, profe, que estas cipas son muy enriquecedoras porque, bueno, a veces uno no sabe de qué manera utilizar la inteligencia artificial, qué programas o qué herramientas nos ayudan como en la actividad que usted nos deja, por ejemplo, para hacer una imagen, para editar videos, para editar texto. Y yo creo que sí, sí me animo a hacer esta actividad porque también es una forma de mostrar también lo que nosotros estamos aprendiendo y además de mostrar es hacer la práctica. Entonces me parece muy chévere, profe. Listo, Neider y nos ley. Perfecto, entonces háganlo como pausa activa. Dale, Neider, y ya les doy el cierre. Neider, No, ¿vas a profe, intervenir? no, no, Levantas. tranquila. No, señor, no, estoy acá que... Explorando, explorando, listo. Entonces, primero, van a diligenciar la asistencia. Lo segundo, entonces, motivarlos a que desarrollen la actividad, más que por esos puntos para subir promedio, es esa motivación que ustedes también demuestren lo aprendido, que exploren esas herramientas, háganlo como pausa activa, cacharréenle. Disfrutes en esas herramientas. Cuando ustedes buscan, incluso van a aparecer muchas más. Entonces también el explorar estas herramientas nos permite casarnos con esa herramienta que mejor me va. Algunas me van a funcionar mejor, otras no tanto. Entonces, ¿cuál me funciona mejor para el desarrollo de mis actividades? Y sobre todo que las aprendan a manejar. Esa es la invitación. Por supuesto que va a quedar la grabación. Ahorita la voy a subir también al espacio de noticias del curso y del correo interno del curso, la presentación para que puedan ver los enlaces, subir las evidencias en el enlace en Drive. Habíamos querido hacer como una red social para que todos participaran, pero por el cuidado de sus datos, mejor no. Entonces lo vamos a hacer en el Drive para poderlos tener allí. Espero que se hayan disfrutado de este encuentro. Pueden ver la grabación, sigan explorando estas herramientas, no le tengan temor a la inteligencia artificial, sáquenle provecho a ello y sigan profundizando pues en este tema de la semiótica que pues desde todos los días.
Y por supuesto la invitación al segundo encuentro en 8 días, donde estará la profe Marta, profe de algunos de ustedes, para tratar el segundo tema de estas IPAs, del signo al sentido. Y entonces allí vamos a tener otra temática, otra actividad para que la sigan disfrutando. Entonces, no siendo más, apreciados, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en 8 días y que tengan un buen resto de fin de semana. Muchas gracias, profe. Profe, ¿usted nos podría hacer el favor de compartirnos el link del Drive? Sí, como en la grabación, ahorita mientras me baja la grabación y lo subo al enlace de noticias, esperemos que por ahí a las 12:30 ya lo tengan, y ahí pueden descargar la presentación para que puedan ingresar a estos enlaces que les compartí. Ah, listo, profe. Muchas Listo. gracias y buena tarde. A ustedes igualmente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, Nosdeli. Chao, Neider. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.